La Patria Sublevada, un podcast de Alfredo Silleta. Alfredo Silleta. Segunda temporada. En estos tiempos convulsionados, es bueno recordar al peronismo, la única revolución que tuvo la Argentina en el siglo XX, con marchas y retrocesos, con batallas ganadas y otras perdidas, pero siempre otorgando nuevos derechos a los más humildes. Crónicas para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. El 30 de octubre de 1983, el peronismo sufrió la primera derrota electoral en manos de Raúl Alfonsín. Una generación diezmada por la dictadura militar y una dirigencia envejecida en manos de Italo Luder, Lorenzo Miguel, Deolindo Vittel, Vicente Saadi y patoteros como Arminio Iglesias. Fue un duro golpe que dejó en silencio y aturdido al peronismo. Una semana después de la derrota, un artista lúcido como Leonardo Fabio publicó una carta abierta. Compañero, ¿qué hace sentado a la orilla del camino de desesperanza? No hay tiempo para ello. No nos lo podemos permitir. Así nos señalan nuestros mártires, nuestra desolada América y la vida que avanza. Ser peronista hoy es más que nunca una ineludible responsabilidad. Aquí comienza la tarea de la reconstrucción de nuestro movimiento, el cruce del desierto que debemos iniciar estirpando quirúrgicamente de las entrañas del mismo a los traidores expertos en roscas, que nos llevaron a postergar nuevamente nuestro sueño revolucionario, prolongando así el dolor de tanta gente. En 1984 comenzó una discusión interna muy fuerte. Figuras como Antonio Cafiero, Carlos Menem, José Manuel de la Sota y Carlos Grosso cuestionaron a los dirigentes de la conducción nacional, a los que tildaron de mariscales de la derrota, pidiendo su renuncia y un llamado urgente a elecciones internas. La vieja guardia, con Lorenzo Miguel y Arminio Iglesias, se aferraron a los cargos, por lo cual, naturalmente, nació la Renovación Peronista. En 1985 se dividió el peronismo en la Cámara de Diputados y finalmente hubo interna en varios distritos, menos en la provincia de Buenos Aires, por lo cual Antonio Cafiero conformó el Frente Renovador y fue por afuera del PJ. Yo vine acá cuando todavía no había sucedido la noche triste del 30 de octubre del 83. Eso que nos avergonzó como peronistas. Vine después para decirle a cada uno de los que me escuchaban: compañera, compañero, no pierda la esperanza. Aquí no ha caído ni ha sido derrotado ni Perón ni Eva Perón. Nosotros vamos a reconquistar el peronismo de la victoria. Nosotros le vamos a devolver a todos y cada uno de los peronistas la dignidad y la alegría de llamarse peronistas. Ya nada ni nadie podrá detener la renovación del peronismo. El que Perón quería, el que el país necesita, compañeros. Un peronismo con ideas, con mística, con participación popular y sin violencia. Vote sí a la victoria peronista. Cafiero diputado. Lista 91, Frente Renovador. Finalmente, en las elecciones del 3 de noviembre de 1985, Antonio Cafiero obtuvo el 26% de los votos contra el 9% de la lista oficial de Arminio Iglesias. En la capital federal ganó la lista de Carlos Grosso, en Córdoba la de José Manuel de la Sota y en Mendoza José Octavio Bordón y José Luis Manzano. Ya no quedaban dudas de que, finalizadas las elecciones legislativas, el peronismo renovador se haría cargo de la conducción del partido. Antonio Cafiero apareció como la figura más importante de la renovación, por ser en parte el dirigente más veterano que se incorporó al peronismo en las históricas jornadas del 17 de octubre de 1945, y quien podía argumentar en sus pergaminos haber tratado en forma directa con Perón y Eva Perón. Cafiero explicaba así el significado de la renovación peronista. En 1983
fuimos derrotados por primera vez en las urnas. Hasta entonces nos jactábamos de que solamente la fuerza de la violencia nos había desplazado del poder, pero no el consenso del pueblo. Ahora el consenso del pueblo nos negaba el poder. Entonces tuvimos que hacer una revisión crítica porque habíamos perdido nuestra capacidad de convocar a las mayorías populares. Porque habíamos perdido por primera vez desde nuestro nacimiento en la vida política nuestra condición de fuerza política mayoritaria. Entonces comienza un proceso que ya no nos viene de afuera, viene desde adentro del peronismo. Es el proceso revisionista que dimos en llamar renovación peronista. La Patria Sublevada, segunda temporada. Durante 1985, el gobierno de Alfonsín transitó por dos graves problemas. El primero, luego del fracaso de Bernardo Grinspoon como ministro de Economía, nombra a Juan Sorrell, que pone en marcha el Plan Austral, donde se prometía no emitir, pero se congelaban salarios y precios, creándose una nueva moneda. En los primeros meses funcionó, pero hacia fin de año comenzó a deteriorarse nuevamente la economía y los precios empezaron a subir mientras los salarios continuaban congelados. La CGT, presidida por Saúl Baldini, organizó paros masivos durante todo el año con un alto acatamiento popular. Paralelamente, el gobierno estaba convencido de que las severas condenas de la Cámara Federal a la Junta de Comandantes terminarían para siempre con el problema militar, pero estaba equivocado. Decenas de denuncias se presentaron en la justicia de todo el país contra miembros de las Fuerzas Armadas por delitos aberrantes. Todo ello produjo momentos de tensión entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Finalmente, el gobierno envió en diciembre de 1986 el proyecto de ley llamado Punto Final, por lo cual la justicia contaba con solo 60 días para procesar a un militar. El sector de la coordinadora radical intentó oponerse al proyecto, pero el presidente Alfonsín fue contundente: se está con el proyecto o en contra mío. El peronismo se opuso y presionó con la presentación de un proyecto para declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Por su parte, Saúl Baldini, en nombre del movimiento obrero, señaló: los trabajadores hemos sembrado con sangre el grito de libertad y de democracia en la que muchos ahora se gozan, y no podemos renunciar a nuestro derecho a saber quiénes y por qué nos persiguieron. Finalmente, el 23 de diciembre, la ley de Punto Final fue aprobada. 2 meses después, al finalizar el plazo de los 60 días, los tribunales habían llevado a juicio a cerca de 300 oficiales. El gobierno creía que solo serían 30. Gracias a la labor de los organismos de derechos humanos que trabajaron contra reloj en la presentación de pruebas y testigos. Pensada la ley para llevar tranquilidad al ejército, tuvo un efecto contrario y la citación de 300 oficiales produjo una fuerte irritación en los cuarteles. La Patria Sublevada, segunda temporada. El 15 de abril de 1987, el mayor Ernesto Barreiros, un represor del tercer cuerpo del ejército, se declaró en rebeldía y se refugió en el Regimiento de Infantería Aerotransportada de Córdoba, recibiendo la solidaridad de los jefes de la unidad. En Buenos Aires, el teniente coronel Aldo Rico, un héroe de Malvinas, tomó con un comando propio la Escuela de Infantería de Campo de Mayo y pidió la remoción del jefe del ejército, general Río Sereñú, y una solución política para los oficiales de la guerra sucia. El presidente Raúl Alfonsín concurrió al Congreso Nacional y expresó: no he de hacer concesiones ante iniciativas o presión alguna que apunta a restringir el ejercicio de los derechos y las libertades que hace la naturaleza misma de la democracia. Aquí no hay nada que negociar, la democracia no se negocia. El pueblo argentino, cansado de los militares, decidió por su cuenta comenzar a movilizarse a Plaza de Mayo y a Campo de Mayo en menor medida. El peronismo, en una reunión urgente conducida por Antonio Cafiero junto a Carlos Grosso y José Luis Manzano, decidieron apoyar al gobierno e invitar al pueblo a concurrir a Plaza de Mayo. Por su parte, la CGT, conducida por Saúl Baldini, anunció que el lunes comenzarían un paro general por tiempo indeterminado. Durante las tensas jornadas de Semana Santa, el peronismo participó activamente en las reuniones que se realizaban en la Casa Rosada. El domingo,
La Plaza de Mayo estaba colmada con más de 100.000 almas y el presidente Alfonsín salió a los balcones hacia el mediodía para anunciarles al pueblo que en breve iría a negociar personalmente con los sublevados de Campo de Mayo y les pediría a la gente que esperara. Ya en Campo de Mayo, el presidente Alfonsín negoció con Aldo Rico que el general Río Sereñú sería reemplazado, pero que el gobierno no aprobaría una ley de amnistía, solo una ley de obediencia debida para salvar a la mayoría de los oficiales de menor rango. A media tarde, con una amplia sonrisa, apareció Alfonsín en los balcones de Plaza de Mayo y luego del Felices Pascuas expresó que la casa está en orden y no hay sangre derramada en la Argentina. Un mes después, el radicalismo enviaba una ley de obediencia debida a la Cámara de Diputados con la intención de cumplir el acuerdo de Semana Santa. El peronismo se opuso, pero finalmente la ley fue aprobada por 119 votos contra 59. Finalizado el conflicto con las Fuerzas Armadas, el gobierno se concentró en las elecciones a realizarse en el mes de septiembre en todo el país. La mayor preocupación estaba en la provincia de Buenos Aires, porque el peronismo se presentaba unido y con un candidato fuerte como era el renovador Antonio Cafiero. La UCR eligió como candidato al dirigente bonaerense Juan Manuel Casera, que contaba con una buena imagen en su paso por el Ministerio de Trabajo. Nosotros vamos a reconquistar el peronismo de la victoria. Nosotros le vamos a devolver a todos y cada uno de los peronistas la dignidad y la alegría de llamarse peronistas. Firme, entusiasta, con una gran vocación de esperanza, de cambio. Con este pueblo no se puede perder. No digo una elección, el país no puede perder. Solamente pueden ser buenos dirigentes aquellos que saben comportarse con humildad y sin soberbia. No solo reverdecer los viejos laureles de nuestra mayoría histórica en la República, sino también abrir los cauces para la vigencia plena de una democracia con sentido social. El 6 de septiembre, el peronismo se convertía nuevamente en mayoría. Retuvo todas las gobernaciones en juego y además se impuso en Mendoza, Entre Ríos, Chubut y en la estratégica provincia de Buenos Aires. El peronismo obtenía el 42% de los votos contra el 37% de Unión Cívica Radical. El proyecto del tercer movimiento histórico era enterrado para siempre. La renovación peronista perdió solo en Capital Federal y en la provincia de Córdoba. Las elecciones de septiembre consolidaron al sector renovador en desmedro de los llamados mariscales de la derrota. Muy en el sur, Néstor Kirchner se presentaba por primera vez como candidato a intendente de Río Gallegos, luego de haber ganado la interna al sector de Arturo Pulicelli. Fue una elección cabeza a cabeza y ganó por solo 111 votos. Allí comenzaba la carrera de Néstor Kirchner, que lo llevaría a la gobernación en 1991. Pasadas las elecciones de 1987, comenzó una interna caliente entre Antonio Cafiero y Carlos Menem. Antonio Cafiero se convirtió en el candidato natural para encabezar la fórmula presidencial de 1989. La mayoría de los gobernadores del interior del país lo apoyaban, menos Carlos Menem, que horas después del triunfo cafierista llenó la capital federal con afiches que indicaban Menem presidente. A fines de diciembre de 1987, el Congreso Nacional del Justicialismo eligió autoridades nacionales y por primera vez la renovación ocupó la mayoría de los cargos. Presidente fue Antonio Cafiero y vicepresidente Carlos Menem. Las 62 organizaciones de Lorenzo Miguel solo incluyeron a José María Bernet como vicepresidente primero y los 25 ocuparon los principales cargos gremiales. El peronismo en enero de 1988 estaba en ebullición y solo se discutía la forma presidencial. La fecha de las internas eran el 9 de julio. Algunos gobernadores como Jorge Busti y José Octavio Bordón plantearon una fórmula conjunta entre Cafiero y Menem, pero ninguno quería aceptarse al segundo. El 5 de marzo, Carlos Menem anunció que el compañero de fórmula sería el renovador bonaerense Eduardo Duhalde. Era el primer llamado de atención hacia el cafierismo, que estaba convencido que el compañero de fórmula de Menem sería el impresentable Juan Carlos Roselot, vinculado a José López Rega. Una semana después,
Antonio Cafiero decidió anunciar su fórmula, que incluía al santafesino José María Bernet, el hombre elegido por Lorenzo Miguel y las 62 organizaciones peronistas. Vicente Saadi también apoyaba esa fórmula, que aparecía como la más integradora. El lunes 7 de marzo, Cafiero invitó a la gobernación de La Plata a todos los referentes de la renovación para anunciarles la fórmula. Participaron ministros como Rodolfo Frigeri, su hijo Mario y Felipe Solá, sus amigos Guido Itera, Carlos Chacho Álvarez y el taxista Roberto García, y la banda, como se conocía el trío, integrado por Carlos Grosso, José Luis Manzano y José Manuel de la Sota. Carlos Grosso, que por pergaminos propios era el candidato a ocupar el cargo de vicepresidente, no podía hacerlo porque la fórmula se convertiría en muy porteña. Expresó que renunciaba a ese puesto, pero que el cargo debería ocuparlo un verdadero renovador como el gallego de la Sota. El cordobés dijo que no, pero Carlos Grosso se lo llevó a un cuarto continuo y terminó convenciéndolo. Cafiero, sin que nadie comprendiera, aceptó la candidatura del cordobés y con ello selló su derrota en las internas al romper su acuerdo con los sectores gremiales. La Patria Sublevada, segunda temporada. Un día después, Lorenzo Miguel salió públicamente a criticar la fórmula Cafiero de la Sota. Nos van a tener que dar explicaciones de por qué se eligió el titular de un distrito que perdió en las últimas elecciones nacionales, como de la Sota. Nosotros, en las 62 organizaciones, habíamos creído que ese equilibrio que tanto necesitaba el movimiento nacional justicialista se había alcanzado con la fórmula Cafiero-Bernet, y en ese caso hubiéramos puesto todo el apoyo de las 62 organizaciones. De la Sota le contestó las críticas declarando que dos buenas noticias en un día. Soy candidato y Miguel me critica. Si a Lorenzo Miguel no le gustan las fórmulas que hay en el justicialismo, que forme una él y se someta a la decisión de los afiliados. Las 62 organizaciones son la rama seca del peronismo. Menem estaba eufórico, porque en su soledad interna en el partido pasó a recibir el apoyo de Vicente Saadi y del aparato de las 62 organizaciones, que movilizó el sindicalismo en todo el país. Por su parte, Eduardo Duhalde logró el apoyo de varios intendentes del Gran Buenos Aires, como los de Almirante Brown, Magdalena o Bransen. Por último, sectores marginales como el Comando de Organización de Brito Lima y los ex-montoneros del peronismo revolucionario apoyaron al riojano. En marzo se realizó en Santa Rosa, La Pampa, una reunión de gobernadores justicialistas y el enfrentamiento entre los candidatos estaba en total ebullición. Antonio Cafiero y Carlos Menem se dijeron de todo en ese congreso. Pero la interna del peronismo no la definieron los discursos, ni los aparatos, ni las crónicas periodísticas, sino las barriadas más humildes del país. Mientras el peronismo renovador se había quedado demasiado en las estructuras, en los buenos modales y en la participación activa en televisión, Carlos Menem, en mayo de ese año, se subió a un viejo camión, luego conocido como el Menem Móvil, y durante semanas recorrió los barrios más humildes del Gran Buenos Aires. Almorzaba en las villas o participaba de misas en humildes capillas. Miles de hombres, mujeres, ancianos y niños se agolparon en las calles para saludar al riojano, que les hablaba poco pero les mostraba su afecto, y besaba a todos los que se le acercaban. Su discurso fue sencillo, con menciones a Perón, a Evita, a la Virgen y rematando siempre con una consigna: síganme, no los voy a defraudar. Finalmente, el 9 de julio se votó en todo el país y la fórmula Menem-Duhalde se impuso por el 53,4% contra el 45% de Cafiero de la Sota. Esa noche, Antonio Cafiero, con cara triste, anunció a los periodistas que el pueblo peronista, haciendo uso de sus legítimos derechos y de su vocación democrática, ha elegido como fórmula presidencial para el año 1989 a los compañeros Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Después ya sabemos lo que sucedió. Menem entregó las banderas del peronismo a las corporaciones y el pueblo trabajador soportó una larga y triste noche. Nos despedimos con Antonio Cafiero, que al escucharlo parece que hablara de 1924. Hemos sufrido una brutal derrota el año pasado y hay desorientación en la fila de sus dirigentes. Hay que buscar nuevas canciones, nuevas melodías.
pero con una partitura clara sobre cuál es el camino para recuperar el amor del pueblo y darle la felicidad que se merece. Hay que superar la etapa en que solo cuenta la persona del candidato. Ahora interesa la persona y las ideas del candidato. Esta es la segunda renovación que hay que hacer en el justicialismo. Y eso también tiene que llegarle a otras fuerzas políticas. Si queremos recuperar la credibilidad en los partidos, en la democracia y en el dirigente político, hagámoslo hablar de sus ideas y que esas ideas se debatan y se confronten con otras ideas. Primero tiene que haber una suerte de debate y una suerte de acuerdo sobre cómo debe ser el peronismo que viene. ¿Es el mismo de ahora? ¿Es contra el que hemos edificado ahora? ¿Es continuador de esta política? Eso lo tenemos que debatir los peronistas. Y esto es lo que falta en el peronismo. Tenemos que renovar la vida interna del partido. El partido ha sido creado como un órgano de la Constitución, como elemento insustituible de la democracia. ¿Qué hacemos con un partido que no vive? ¿Qué hacemos con un partido que no debate? ¿Qué hacemos con un partido que no moviliza? ¿Qué hacemos con un partido que duerme? ¿Qué hacemos con un partido que no se anima a criticar? Que no se anima a criticar. Yo me siento más peronista que nunca en las asambleas, al debate, a pelear como en los viejos tiempos. No teníamos partido oficial, pero teníamos un corazón dispuesto al combate. Eso es lo que necesita el peronismo. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! ¡Sobre la hermandad de los que trabajan! ¡Ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos! La patria sublevada. Crónicas para saber de dónde venimos.